¿pueden escucharme? ¿Está bien, ingeniero? ¿Cómo están? Vamos iniciando su cámara, por favor. Vamos activando, vamos a empezar la clase. Bien, vayan sacando, por favor, sus apuntes. Bien, como habíamos iniciado gestión de proyectos, pero fue fíjense el avance donde hemos quedado. Si alguien puede comentar. ¿Tienen por ahí sus apuntes? ¿Nadie? Quedamos en las responsabilidades del gestor de software. Perfecto, gracias. Bien, estábamos trabajando sobre el tema de gestión de proyectos de software. Habíamos comentado bastantes puntos relacionados a este tema. Entre eso, ¿qué se entiende como un proyecto, por ejemplo? También habíamos hablado ya de lo que es la responsabilidad del gestor de proyecto, lo cual habíamos comentado a partir de las 4P, ¿no es cierto? Que era el personal, el producto, el proceso y el proyecto, ¿cierto? Entonces, ahora, por favor, coloquen como un subtítulo organización del equipo. Bien, ¿qué vamos a hacer en este punto? Dentro de lo que es la gestión del proyecto de software, ustedes saben muy bien que cuando esto ocurre, por lo general, hay muchas personas, pues, ¿no? Trabajando en un equipo. Como habíamos comentado, la responsabilidad en cuanto al personal. Ahora, ese equipo tiene que tener alguna forma de organización. Es decir, en esta organización se deben establecer, por ejemplo, si existen algún tipo de jerarquías, es una organización totalmente horizontal, vertical y jerárquica, o probablemente es una organización quizás mixta, ¿no? Y seguramente esto lo van a poder ver en cualquier ámbito de lo que es la gestión de recursos humanos. Pero lo vamos a comentar exclusivamente desde el punto de vista de desarrollo de software, y para eso vamos a comentar estas tres. Ahí están las tres, ¿sí? La primera vendría a ser la descentralizada democrática. La segunda, la descentralizada controlada. Y
Y la tercera se denomina la centralizada controlada. Ok, repetimos: la primera, descentralizada democrática; la segunda, descentralizada controlada; y la tercera, centralizada controlada. ¿Qué es cada una de estas? Cada una de estas tres maneras representa tres opciones de organizar el equipo de sala. Vamos con la primera, vamos a comentar. Esperemos un ratito. Bien, vamos, entonces decíamos con la primera, la descentralizada democrática. Una estructura de tipo descentralizada democrática tiene como forma de estructuración de dos puntos de vista podemos enfocarla. Descentralizada desde el punto de vista de que cuando se desarrolla software seguramente existen en el mismo equipo, digamos, una especie de áreas, por decirles, no sé, gente que se dedica exclusivamente al tema de diseño, o de repente gente que se dedica exclusivamente al tema de la implementación. Podría haber algo así. Y se dice descentralizada porque cada área que tenga, que esté conformada al equipo, tiene la capacidad de poder tomar sus propias determinaciones, vamos a decirlo así. Es decir, no hay un jefe, no hay un líder, no hay alguien quien concentre la decisión. ¿Sí? De hecho, se le dice democrática porque las decisiones que se vayan a tomar se las toman entre todos, es decir, todos tienen la capacidad o el derecho de influir, incidir en la decisión que se vaya a tomar. Es decir, si alguna vez se va a decidir algo, entre todos se ponen de acuerdo. ¿Cierto? Entonces, por eso se dice descentralizada democrática. Decíamos por dos razones. Por un lado, porque no hay alguien quien concentre la toma de decisiones, sino más bien lo que existe probablemente es una especie de coordinadores, pero nada más. Y democrática porque todos los que forman parte del equipo tienen derecho a, como se dice, a voz y voto, ¿no? En esta forma de organización del equipo, la descentralizada democrática, entonces nos podemos dar cuenta de que es una estructura totalmente horizontal, fuertemente horizontal, no hay jerarquía. Y en cambio, cuando hablamos ya de la estructura DC, la descentralizada controlada, estamos frente a una estructura desde el punto de vista de descentralizada similar a la anterior. Es decir, cada área puede tomar sus decisiones que le incumben. Pero aquí pasa algo interesante. Se dice controlada porque esta vez ya existen jefes. Es decir, por ejemplo, cada área podría tener su jefe. Y a su vez, de repente hay otro jefe principal. Entonces, esta forma de organización claramente nos estaría mostrando una estructura totalmente jerárquica, ¿no? Donde la comunicación es tanto horizontal, pero también es vertical. Entonces, ahí tenemos ya dos maneras de organizar: la descentralizada democrática, la descentralizada controlada. Y la tercera, esta que es la centralizada controlada, básicamente presenta una forma de organización totalmente vertical,
donde aparentemente se ve que hay una sola área o persona que concentra toda la toma de decisiones, y los demás están simplemente como una especie de operativa, ¿no? Entonces, fíjense, tenemos estas tres formas, la DC, la CC y la DD, que vendrían a representar como opciones para organizar equipos de desarrollo. ¿Ok? Ahora lo que quiero que hagamos es un pequeño ejercicio en su cuaderno o en la computadora. Traten de mostrar, de representar, usando cualquier mecanismo gráfico, una estructura DD, una estructura DC y una CC. ¿Listo? En base a lo que acabamos de comentar, un esquema gráfico que nos pueda mostrar cómo sería una DD, cómo sería una DC y cómo sería una CC. Ok, van a tener unos 3 minutos, vamos haciéndolo, luego lo pregunto y me comentan. Yo voy a compartirles esto de acá. Vamos a ver si coincidimos ya. Bien, fíjense, en esta diapositiva podemos ver aquí en la parte, le vamos a llamar A, lo que estuvimos comentando hace rato. 3 maneras de organizar equipos de desarrollo. Esta sería la DD, la DC y la CC. En el caso, por ejemplo, de la DD, como vemos acá, no se ven, digamos, una especie de jefes. Estos rojitos que vemos podrían ser una especie de solo de coordinadores nada más. Más bien se ve una estructura totalmente horizontal. En cambio acá, los podemos ver ya que existen, fíjense, esta área tiene su jefe, este también, y a su vez hay un jefe principal, ¿no? Entonces estaríamos viendo como una estructura más de tipo jerárquica. Y en esta tercera, estamos viendo, obviamente, donde hay una sola área o persona que concentra toda la toma de decisiones y los demás seguramente es en la parte operativa, ¿no? Entonces, tenemos estas 3 formas. La pregunta es, ¿cuál será mejor? ¿La DD, la DC o la CC? ¿Cómo lo ven? ¿O no hay una mejor? Depende del caso. Depende del caso, ¿no? Entonces, si es eso, entonces pensémonos ahora, ¿cuándo nos convendría usar una DD? ¿Cuándo nos convendría usar una DC? ¿Y cuándo una CC? Por ejemplo, si tuviéramos que organizar equipos de desarrollo, tendríamos estas 3 alternativas. Ahora, ¿de qué dependería esta o esta o esta otra? Por ejemplo, en la DD, ¿qué tendría que pasar para que esta sea una buena opción? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Cuándo elegiríamos esta? ¿O qué tiene que ocurrir para que esa sea la más conveniente? ¿A alguien se le ocurre algo? Se me ocurre que para la documentación del software, utilizar ese tipo. A ver, de nuevo, por favor, María. Que para la documentación del software se puede utilizar ese tipo de organización. ¿Cómo para la documentación? Es decir, el equipo está conformado para todo el proyecto, ¿no? Y el proyecto, obviamente, no sé, vamos a suponer hay actividades de diseño, de análisis, de documentación, como usted dice, aunque eso es algo natural, la de implementación, la de pruebas. Hay varias actividades principales que se hacen durante el desarrollo, ¿no? ¿Cuándo sería conveniente una DD? Hagamos con Denis, a Catherine.
Gómez, ¿alguna idea? ¿Puede ser para los equipos pequeños? Bueno. Bien, entonces fíjense, ahí Catherine está tomando un criterio, en este caso la cantidad de personas, ¿no? Es decir, la cantidad de personas sí podría ser un criterio que nos permita definir cuándo usar una u otra, por un lado. Por otro lado, también tendría que ver con las características del personal. Por ejemplo, veamos el primero en cuanto al tamaño. Seguramente cuando hablamos de una ADD, el equipo, para empezar, sí, no tiene que ser grande, ¿no? Como dicen por ahí. No tiene que ser grande porque se supone que, fíjense, tenemos que estar de acuerdo al momento de tomar decisiones. Y entonces, si ponerse de acuerdo entre dos personas es algo que toma su tiempo, imagínense entre más personas. Entonces, sí, la cantidad de personas no debería ser muy grande. ¿Y qué es un equipo pequeño? Imaginémonos unas 9 personas o 10, digamos, ¿no? Que probablemente podrían organizarse bajo este esquema. Eso en cuanto a la cantidad. Ahora, en cuanto a la segunda, que es las características de las personas que conforman el equipo. Para que una estructura DD funcione, se supone que el equipo debe estar conformado por personas, llamémoslas homogéneas, algo así como que si fueran de la misma escuela, ¿no? Es decir, personas que comparten muchas cosas en común desde el punto de vista de visión, por ejemplo, en cuanto al proyecto. Porque si estuvieran trabajando personas que son muy opuestas en muchas cosas, entonces la toma de decisiones se va a complicar bastante, pues, ¿no? Entonces, una estructura DD sería bastante factible cuando puedan pasar esos dos puntos que acabamos de comentar. Por un lado, la cantidad de personas que no sean muy altas, y por otro lado, cuando el equipo está conformado por personas que tienen características en cuanto a visiones, criterios, formas de trabajo muy similares, entonces la DD va a funcionar sin mayor inconveniente. En cambio, la DC, ¿qué pasaría? Por ejemplo, desde el punto de vista de cantidad de personas, tendría que ser un equipo pequeño, mediano, grande. ¿Cómo lo ven? Grande. Seguramente de mediano para arriba, ¿no, María? Es decir, un equipo pequeño no va a dar, pues, ¿no? Porque todo el mundo terminaría siendo jefe ahí o operativo, entonces no habría. Entonces, en cuanto a tamaño, grande. Ahora, en cuanto a características de las personas que conforman el equipo, aquí me interesaría mucho, ¿no? Si son muy, o sea, lo deseable es que sean similares, pero no es algo que tan importante como en el anterior caso. ¿Por qué no es tan importante? Porque aquí ya existen gente que se encarga de la toma de decisiones, por lo tanto, obviamente, ya no va a haber esa obligatoriedad de que todos compartan la misma visión en cuanto al desarrollo. Lo deseable es, claro que sí. Entonces, la DC presenta una estructura jerárquica con una comunicación tanto horizontal como vertical. Es recomendable seguramente para equipos medianos para arriba y las características de la persona no son tan importantes que sean muy iguales. Ahora, en este caso, la CC, en cambio, seguramente esta forma de organizar equipos de desarrollo las podemos ver con mucha frecuencia en proyectos de reingeniería. ¿No ven? ¿Qué es un proyecto de reingeniería? Un proyecto de reingeniería, por ejemplo, el caso más típico, yo tengo un proyecto que, bueno, tengo un software que se implementó hace muchos años atrás, pero por cuestiones tecnológicas, con los años ha venido haciéndose algo obsoleto, en términos de, llamémoslo, de herramientas de implementación. Entonces, ¿qué es preciso? Migrarlo hacia una tecnología más actual. Entonces, ¿qué es lo que necesito? Necesito seguramente una persona que probablemente tiene todo el know-how sobre la aplicación y las demás personas se van a encargar realmente de hacer la parte operativa. Entonces, un trabajo de ese tipo, esto funcionaría sin ningún inconveniente.
Entonces, como vemos, tenemos esas tres maneras, pero aquí abajo, como un punto B, también podemos hacer dos comparaciones de organización de equipos de desarrollo. Tradicionalmente siempre se utiliza esta forma, ¿no? Es decir, una estructura jerárquica, donde existe un gestor de proyecto, que es el líder, digamos, que normalmente es el que está arriba concentrando toda la toma de decisiones, obviamente con los colaboradores, que podrían estar organizados en dos niveles o inclusive en niveles jerárquicos de acuerdo a la cantidad de personas. Y acá tenemos el enfoque basado en lo que es lo ágil, donde, como lo vemos, presenta una estructura totalmente horizontal, donde todos están en el mismo nivel. Si bien es cierto, este aparece como alguien diferente, pero este no necesariamente se lo puede entender como un líder, sino más bien vendría a ser como una especie de facilitador, ¿no? Que hace posible que muchas cosas seguramente se marchen como uno quiere. Si hacemos comparaciones entre el inciso A y el inciso B, podemos decir que este de acá es muy similar a la propuesta de acá. Y este otro obviamente es por demás similar a esta propuesta. ¿Cierto? Entonces, están ahí esas alternativas, esas maneras de organizar equipos de desarrollo. Y como comentábamos, no hay una organización ideal o única. Seguramente va a estar en función al tipo de proyecto que hagamos. Bueno. Vamos ahora coloquen como un título estimaciones en proyectos de desarrollo de software. Bien, en este tema de estimaciones en proyectos de desarrollo de software, lo que vamos a hacer es comentar sobre lo que viene a ser responder a algunas preguntas que típicamente existen o se dan, mejor dicho, cuando se desarrolla un nuevo proyecto. Hace tiempo atrás con ustedes habíamos visto el tema de las métricas, ¿recuerdan? Sí. El tema de las métricas, si ustedes recuerdan, habíamos comentado que eso se lo debería aplicar a proyectos de software que ya fueron desarrollados. Es decir, a proyectos de software que seguramente ya fueron desarrollados y están en marcha, yo podría fácilmente realizar algún tipo de mediciones, como por ejemplo los puntos de función que comentamos en clase. Hacer mediciones en un proyecto de software nos obliga, mejor dicho, nos conduce a obtener una cantidad de datos muy interesante, que esos datos que recopilamos con las métricas podrían servirnos para dos puntos, ¿no? Por un lado, a través de esas métricas podemos determinar el estado de algo, de lo que estamos midiendo, pero también
como segundo, por otro lado, nos permite utilizarlo para tomar decisiones. Algo parecido a lo que ocurre con la estadística. Si la estadística sirve para algo, es para eso, ¿no? Por un lado, la estadística nos permite conocer el estado sobre algún tema en particular. Pero también, por otro lado, esos datos que se recopilan con la estadística son fundamentos para la toma de decisiones. La estadística, por lo tanto, normalmente se la aplica hacia atrás. Y si quisiéramos saber algo que va a ocurrir, ahí usamos las probabilidades. Por lo general lo vemos así, pero las probabilidades se apoyan en la estadística para tener un buen sustento. En el ámbito de los proyectos de desarrollo de software, las métricas actúan como una especie de estadística, porque nos permite justamente hacer eso, recopilar datos. Y las estimaciones va a ser similar a las probabilidades, es decir, vamos a poder, con las estimaciones, predecir, si se quiere llamarlo así, lo que puede pasar en un proyecto de software, por lo menos desde 3 puntos de vista. Cuando uno desarrolla software, o cuando uno va a desarrollar un software, ocurre el escenario siguiente. En primer lugar, seguramente existe una etapa, aunque sea mínima, pero va a existir, de comunicación entre el cliente y el desarrollador. En dicha comunicación es probable que lo que se hable sea relacionado a lo que el cliente requiere que haga el software. Más o menos le comentará qué es lo que se requiere que haga el software. El desarrollador hará sus preguntas necesarias y al final obviamente va a haber una idea de lo que se requiere, quizás dependiendo de los casos más o menos elaborada. Tras que se supere esta parte de definición, van a aparecer algunas preguntas que son muy naturales. ¿Cuál sería la primera pregunta que aparecería? Por ejemplo, del lado del cliente para el desarrollador. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué preguntaría? Hola, ¿me escuchan? ¿Puede ser el costo, ingeniero? Sí, ¿no? ¿Está bien? Montaño dice, la primera pregunta que va a decir es solamente el cliente va a preguntar cuánto cuesta, ¿no? Es una pregunta muy natural. Y la segunda pregunta, ¿cuál sería? ¿Cuánto tiempo tomará? Eso, ¿no? ¿En qué tiempo lo entregas? Son dos preguntas que con seguridad son muy naturales y que son necesarias responderlas. Porque es probable que en base a las respuestas que se entreguen de cuánto cuesta, de cuánto tiempo vamos a tardar, en base a esa respuesta, se haga la asignación del proyecto. Porque el cliente siempre va a querer saber justamente el costo, el tiempo. Y seguramente el desarrollador, para poder tener una idea de cuál es el costo y cuál es el tiempo, también tiene que tener una idea de cuál es el esfuerzo humano requerido para desarrollar dicho proyecto. Ahora, vamos a hacer un ejercicio. Cada uno de ustedes está haciendo el proyecto de la materia, ¿no es? Que por cierto ya no está muy lejos, ¿no? Para presentar creo que les queda menos de un mes, ¿no? ¿O cómo es? Algo por ahí, ¿no? Está demasiado cerca. Cada uno de ustedes está haciendo el proyecto de la materia. Ahora, asuman que ese proyecto se le encargó a algún cliente. Algún cliente les ha encargado dicho proyecto. Y ocurrió lo que les acabo de mencionar, ¿sí?
El cliente y ustedes comentaron sobre el alcance del proyecto, lo que va a hacer y todo eso. Y el cliente les pregunta exactamente las mismas dos preguntas, ¿no? Le dice, ¿cuánto cuesta y cuánto tiempo tarda? Pues yo voy a dar, no sé, 3 minutos, está bien, ¿no? 3 minutos, sí, 3 minutos. A cada uno de ustedes. Y le voy a llamar, por ejemplo, de saber Luis Fernando Valenzuela, dígame qué proyecto está haciendo. Él me dirá cuál es el costo que ha estimado, cuál es el tiempo. Y así me van comentando cada uno para que luego ya una vez que terminemos, veamos cuán acertados hemos estado en la forma de trabajar. ¿Les parece? Bien, vamos, entonces 3 minutos. Conversamos. Buenas tardes, ingeniero. ¿Se me escucha, verdad? Sí, sí, ¿me escuchó? Ok. El proyecto que nosotros estamos haciendo es un software para el control de entrada y salida de una guardería. Entonces, más o menos el tiempo que estamos estimando nosotros para poder elaborarlo es más o menos de unos 6 meses. Y el costo que nosotros estamos proyectando es, o sea, evaluando, digamos, todo el trabajo que tenemos que hacer, que son de 5 personas, más el costo de lo que nos va a costar, todo lo del despliegue, sería aproximadamente como unos 13.000 bolivianos, porque es costo, o sea, el sueldo mínimo a cada uno del equipo de desarrollo. Entonces, más o menos eso sería nuestro costo del software. Bueno, ok, gracias. Vamos con Ricardo Ramírez. ¿Quién es Ricardo? Creo que no está, ¿no? ¿Quién es Ricardo? No hay. Bueno, Yo soy ingeniero. ¿Me escucha? ¿Me escucha? lo escucho, pero no lo veo. Ah, es que la cámara se pegó, es que tenía mal la cámara. Sí. A ver, ¿qué proyecto está haciendo Ricardo? El de control de seguridad para una familia, así para saber si la ubicación del familiar y reconocer, ¿no? El sistema, o sea, si está en una zona segura o si está en una zona peligrosa. Si está en una zona peligrosa, puede mandar un mensaje, digamos, a la familia y manda una notificación de que está entrando en una zona peligrosa. Eso mediante un control de registros digamos, de algunos homicidios o algunos accidentes también. Si hay secuestro Ok, también va a estar registrado. ya, muy bien. Ahora dígame, ¿qué valores colocó para el costo y para el tiempo, Ricardo? El tiempo del proyecto le estimamos casi 2 meses. 2 meses y nos estamos distribuyendo trabajos diferentes, o sea, diferentes trabajos. 2 meses, digamos, el tiempo que estimamos, digamos, para poder realizar ese proyecto, para ¿El completar. costo? ¿Cómo dice? ¿Y el costo? El costo, eso no es ¿no? Lo que vamos a cobrar, eso no es, ¿no? No, el costo de desarrollo, ¿no? El costo de desarrollo es más que todo, se puede decir, humano, y de las cuales tenemos mayor costo en entrevista. Eso tenemos, se llama, en cuestión de pasaje, calculamos algo de mm, $300 en entrevista y pasajes, digamos así, para investigar todas las zonas de peligro. Ya.
Listo, Ricardo. Muy bien, vamos a escuchar a ver a Robert Cristian Lujo. ¿Qué proyecto está haciendo Robert? Ah, ya, ok. ¿Y comparten lo mismo respuesta de costo y tiempo? ¿O varía? ¿Sí? Ok, ya, muy bien. A ver, escuchemos a otro joven. A ver, veamos con Rada, Fidel. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, vamos adelante. Bueno, nosotros trabajamos nuestro proyecto sobre como un MIC, pero que puede capturar las emociones de los participantes y dar reportes al respecto. Estábamos pensando como unos 25.000 entre sueldos y demás, y para mantener un servidor que pueda mantener varias conexiones WebSockets. ¿Tiempo? Alrededor de 6 meses, ingeniero. Ok, vamos a terminar con Luis Antelo. ¿Qué proyecto está haciendo Luis Antelo? Con mi grupo estamos haciendo un proyecto que es para una foto que uno se saca, la foto mediante inteligencia artificial te convierte te la recupera. O sea, digamos, vos le das una foto antigua y nuestra aplicación te va a mostrar cómo era esa persona o cómo es esa persona actualmente, dando una foto antigua. Es un restaurador de fotos. La estimación del proyecto que se ha hecho ha sido para tener un entregable mínimo en unos 4,5 a 5 meses. Se requiere de mínimamente 3 desarrolladores junior y tomando en cuenta los gastos que se tuviera para el servidor y los sueldos de los juniors, se tenía un estimado, un aproximado entre 28 a 30.000 bolivianos. Ok, muy bien, gracias. Como ustedes han debido ver, hay criterios en valores por lo menos muy distintos. Ahora, cada quien seguramente pues lo ha hecho desde su punto de vista. Y lo que vamos a hacer ahora, a partir de este momento, es tomar como referencia lo recomendado en la ingeniería de software acerca de qué es lo que tendríamos que hacer cuando tenemos que responder este tipo de preguntas. Como mencionábamos hace rato, son dos preguntas que son inevitables, no se pueden eludirla. Y por un lado, y por otro lado, son preguntas que determinan una decisión. Por ejemplo, si yo agarro y coloco un valor muy grande en cuanto a costo o tiempo, el cliente puede contactar a otro desarrollador que lo hace en menos tiempo y en menos costo y terminamos en el proyecto. O viceversa, ¿no? Es decir, entrego proyectos o respuestas de costo y tiempo muy rápidas, es decir, no sé, un costo mínimo, un tiempo mínimo, y por querer hacerme con el proyecto, y sin embargo, probablemente no voy a cumplir, es más probable. Por lo tanto, voy a fallar, y eso tampoco es bueno. Sí. Y además ocurre algo interesante en este tipo de respuestas. Pongamos un caso. Supónganse que ustedes son, no sé, programadores o diseñadores, vamos a suponer inicialmente. Y mientras están haciendo su trabajo de diseño o de programación, se comete un error. Es decir, obviamente, un error involuntario, pues, ¿no? Cometen un error. Y la pregunta es, cuando alguien se equivoca durante el diseño, el análisis o la programación, existe la posibilidad de que esos errores que uno comete mientras desarrolla, esos errores puedan ser encontrados y puedan ser corregidos antes de que la aplicación sea publicada, o no es posible que ocurra eso. ¿Se puede encontrar, se pueden corregir errores cometidos en el proceso de desarrollo o no se puede? Se puede, ¿no? Claro que sí, pues, ¿no? Yo que se puede. Tenemos una actividad denominada pruebas, ¿no? Y si nos preguntamos para qué sirven las pruebas, pues sirven para eso, ¿no? Las pruebas sirven para encontrar errores que probablemente se hayan cometido en alguna parte del proceso de software.
Si encontramos errores, pues seguramente hay que corregir. En cambio, cuando uno se equivoca en este tema de responder el costo, el tiempo, habrá la posibilidad de luego decir y revisar, ¿sabes qué? No era este el precio, es este, o no es el costo, mejor dicho, es este, o este no es el tiempo, es este otro. Es más probable que no, ¿no es cierto? Porque seguramente este tipo de respuestas son lapidarias, porque como decimos hace rato, podrían ser usadas como referencias para tomar la decisión de asignar el proyecto a un desarrollador. Por lo tanto, son preguntas que merecen un trato bastante particular, que nosotros deberíamos encararlo de la misma manera. Ahora, para eso vamos a volver a la diapositiva. ¿Dónde está? Bien. Yo voy a comentar de aquí en adelante sobre actividades típicas que uno debería hacer cuando estamos frente a la respuesta de esas dos preguntas, ¿no? El costo y el tiempo. Sin embargo, ustedes tienen que personalizar lo que yo voy a comentar en base a la forma de cómo van a enfocar el desarrollo del proyecto. Porque es muy distinto desarrollar software bajo un enfoque clásico, como el predictivo, el cascada, versus desarrollar el software bajo un enfoque ágil, desde el punto de vista de hacer estimaciones de costo y de tiempo. Fíjense qué es lo que varía inicialmente. Es verdad que nos interesa estimar el costo, el tiempo, como volver acá, el costo, tiempo. Ahora, cuando yo utilizo un enfoque predictivo como el cascada, aquí aparecen cosas interesantes. Cuando hablo de costo y de tiempo, seguramente el tercer elemento que entra en juego es el alcance. En un enfoque cascada, ¿qué es lo que ocurre? Si algo tiene que estar claro para que funcione el modelo cascada o el predictivo, es el alcance, ¿no es? O sea, el alcance tiene que estar totalmente definido. Por eso dice, fíjense, que el alcance es fijo. Es decir, antes de empezar a desarrollar el software y seguramente antes de decir cuánto va a costar el proyecto, yo tengo que tener el alcance plenamente definido. Una vez que yo tengo el alcance plenamente definido, entonces fíjense, yo puedo estimar el costo y puedo estimar el tiempo. ¿Se entiende, no? O sea, tengo un alcance definido y a partir de eso estimo el costo y estimo el tiempo. Pero aquí queda bastante claro que las funcionalidades, los requerimientos o el alcance permanece fijo. Es decir, no puede variar este alcance. Porque si este alcance se modifica, este costo y este tiempo también se verían alterados, ¿no? Ahora, ¿cómo funciona en el enfoque ágil? Tenemos igual el costo, el tiempo y el alcance, pero están a la inversa. ¿Por qué? Si nosotros tomamos como ejemplo, por ejemplo, Scrum. ¿Cómo es el enfoque de desarrollo bajo Scrum? Para empezar, nos dice lo siguiente. Scrum está pensado para un proyecto donde el alcance es totalmente dinámico. Es decir, no es fijo, ¿no? Es un conjunto de funcionalidades que yo podría tenerlas ahora definidas, pero en el transcurso del tiempo estas funcionalidades podrían variar, tanto en nuevas funcionalidades o de repente en la modificación de algunas de ellas. Por eso se dice que el alcance es dinámico. Pero en cambio el tiempo sobre todo
lo tenemos casi bien definido. ¿De qué forma lo tenemos bien definido? Si ustedes recuerdan, hablamos de los sprints. El proceso de desarrollo bajo el enfoque ágil es un conjunto de sprints, ¿no ve? Pero dice que cada sprint debería durar entre 2, 3, 4 semanas, no más de ese tiempo. Esa es la idea, ¿no?, de cada sprint. Entonces, si yo tengo definido el tiempo, permanece fijo, y a esto más la infraestructura que yo tengo, podría determinar los costos. Es decir, fíjense, en un enfoque ágil, el tiempo y el costo prácticamente sería algo que queda definido. La pregunta sería, ¿qué alcance? ¿Qué es lo que yo puedo hacer en este tiempo y en este costo? ¿Qué quiero decir? Que la planificación de un proyecto de software bajo enfoque en cascada es de todo el proyecto. En cambio, en una planificación en un enfoque ágil es de cada sprint, ¿no? O sea, cada sprint es que nosotros vamos planificando. Por lo tanto, de aquí en adelante yo voy a hablar de cómo hacer estimaciones de costo, tiempo, esfuerzo, pero repito, ustedes van a tener que personalizarlo de acuerdo al enfoque de desarrollo que vayan a utilizar. ¿Ok? Bien, ahora, estábamos hablando de qué hacer para determinar o hacer estimaciones correctas. En el ámbito del desarrollo de software, nos sugiere los siguientes elementos. Como les decía hace rato, responder estas preguntas de costo y de tiempo no debería ser un trabajo, llamémoslo, que se tome a la ligera. Como en cualquier cosa, imagínense si, no sé, a un carpintero le dicen, oye, quiero que me hagas un mueble, ¿cuánto me cuesta? Yo no le voy a decir por el costo del mueble sin saber las características del mueble que se pide, ¿no? El carpintero primero que va a decir, decime qué tipo de mueble, qué material, un montón de cosas va a pedir para hacer una estimación de costo y de tiempo. Y si hacemos una cotización de una casa, va a pasar lo mismo. Es normal. Por lo tanto, en el ámbito del desarrollo de software también tendríamos que ir más o menos en esa línea. Y para eso vamos a hacer 2 puntos. 2 puntos previos antes de responder el costo del tiempo en un proyecto. Ustedes, por ejemplo, hoy día me dieron unos valores y luego, una vez que terminemos de comentar este tema, van a aplicar esos 2 puntos que vamos a comentar y luego vamos a ver si coincide, si lo achuntaron, como se dice, o si realmente fue una respuesta bastante fundada, ¿no? Porque hay respuestas de costo y de tiempo que son al ojímetro, ¿no? O sea, a ver qué sale. Pero tenemos que ser conscientes de que esas respuestas podrían ser irreversibles, y como en muchos casos sí lo son, porque son parte de cláusulas que van en un proyecto. Bien, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer cuando vamos a desarrollar un proyecto de software y queremos hacer unas estimaciones de tiempo, de costo, lo más sensatas posibles en términos de que se aproximen a lo que realmente vaya a pasar? Decía que vamos a hacer 2 cosas. El primero es este de acá. La idea de esto es poder dimensionar el proyecto desde 3 puntos de vista. Por un lado, el tamaño, la complejidad y la estabilidad de los requisitos. Vamos por este lado. El tamaño del proyecto. Queda claro que un proyecto de tamaño mediano, pequeño o grande,
va a ser muy distinto en cuanto a costo, tiempo y esfuerzo. Eso no cabe duda, ¿no? Un proyecto grande se espera que demande más tiempo, más esfuerzo que un proyecto pequeño. Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Aquí tendríamos que tener algún mecanismo que nos permita determinar el tamaño del software que voy a desarrollar en este proyecto. Obviamente es un tamaño relativo, pues no es absoluto, ¿no? Relativo a mi experiencia, relativo a mi forma de trabajo, es decir, si es un proyecto mediano, pequeño o grande. En un software, ¿qué nos hace decir que un proyecto sea más grande o más pequeño? ¿Qué criterios utilizarían para decir, mira, en base a este criterio, yo considero que este proyecto es más grande o es más pequeño? ¿Alguna idea? ¿Qué elementos de referencia del proyecto ustedes tomarían para terminar diciendo, mira, el tamaño del proyecto es este? ¿Se les ocurre algo? Las La cantidad de... funcionalidades. A ver, de nuevo, uno por uno. A ver, vamos. ¿Quién está hablando? Por favor. Vamos con la señorita, a ver, para empezar. ¿Quién es la señorita que está hablando? Serían los requisitos y las funcionalidades que nos dice el cliente. Bueno, el otro joven que estaba hablando, ¿quién era? Bueno, sí, las funcionalidades y cuánto tiempo tomaría implementar cada una, ¿no? Sí, pero por lo prontito, olvidémonos del tiempo. Solamente tratemos de identificar el tamaño justamente para luego llegar a determinar el tiempo, ¿ok? A ver, ¿cómo yo sé que el proyecto que voy a desarrollar es pequeño, mediano, grande? Hay una sola forma de saberlo, no hay otra. ¿Y cuál es esa forma? Conociendo el software que voy a desarrollar. Pues no es, o sea, sí o sí, debo conocer. O sea, yo no puedo decir va a ser pequeño, mediano o grande si no lo conozco al software que voy a desarrollar. Y conocer al software que voy a desarrollar no es otra cosa que conocer los requisitos, como decía su compañera. ¿No ve? O sea, es decir, yo preciso tener claro cuáles son los requisitos del software. En otras palabras, necesito conocer al software. Si yo lo conozco al software que voy a desarrollar, yo podré decir es pequeño, es mediano, es grande. Ahora, ¿qué me va a hacer decir que sea pequeño, mediano o grande? Bueno, podría usar un montón de criterios. Uno, la cantidad de líneas de código que estimo que vaya a tener. ¿Por qué hablo de la cantidad de líneas de código? Porque es algo parecido a lo que ocurre en las construcciones civiles. No sé si alguna vez ustedes han escuchado. Alguien quiere construir una casa y quiere tener una idea, ¿no?, de cuánto le va a costar su casa. Y lo primero que le preguntan, ¿cuántos metros de construcción piensas tener? O le preguntan, ¿cuál es el costo del metro de construcción? Entonces, si alguien tiene una idea de cuál es el costo de cada metro de construcción, dependiendo de las categorías seguramente, podría ser una estimación de cuánto costaría toda la construcción. En la línea de código podría pasar algo similar. Utilizando algún tipo de heurísticas o reglas, podríamos llegar a determinar, en base obviamente a casos muy particulares de desarrollo, asignar un valor a la línea de código y a partir de ello poder hacer estimaciones y determinar obviamente también su tamaño. La cantidad de funciones o casos de uso. El número de casos de uso que tenga un software no me podría fácilmente determinar el tamaño del software. Es como que yo les dijera, entre el Word, que todos lo conocen, versus el WordPad, ¿cuál será más grande? Yo creo que no van a dudar en decir que el Word es más grande que el WordPad, ¿no? ¿Y por qué están diciendo que el Word es más grande que el WordPad? Porque el Word tiene mucho más funcionalidades que el WordPad. Por lo tanto, entonces, acá yo tendría que conocer al software. Pero fíjense, ¿qué tengo que hacer para conocer al software? Tengo que hacer todo un trabajito de ingeniería de requisitos, ¿no es? Si yo tengo en mis manos un diagrama general de casos de uso, ¿podría saber el tamaño del software? Claro que sí.
Ahora vámonos aquí, a este otro. La complejidad para el equipo. ¿Cuál es la idea de este punto? Aquí yo conozco al software. Ahora acá es como que nosotros nos preguntamos lo siguiente. El proyecto, el software que voy a desarrollar, ¿cuán complejo es? Para responder a esa pregunta, lo primero que tenemos que ponernos de acuerdo es en el hecho de definir complejidad. A ver, de manera cotidiana, ¿cómo definimos la complejidad? O sea, ¿cuándo decimos esto es complejo? ¿O qué nos hace decir esto es complejo? ¿En base a qué criterio dicen, mira, esto es más complejo que este otro? Asumiendo que la complejidad tampoco es absoluta, ¿no? Porque lo que para unos es complejo, de repente para otros no necesariamente lo es. ¿Alguien tiene alguna idea de cómo podría más o menos determinar la complejidad? ¿Qué elemento, qué referencia podrían utilizar para decir esto es más complejo? ¿Qué les hace decir que esto es más complejo que este otro? ¿Alguien se le ocurre algo? ¿Puede ser las funciones, ingeniero? ¿Qué pasaría con las funciones? Digamos el nivel de complejidad. Claro, eso queremos saber, el nivel de complejidad de las funciones, ¿cómo lo podríamos determinar? ¿Alguien? No quieren hablar, ¿no? Les gusta escuchar su nombre a ustedes para hablar, ¿no? ¿Cómo es la figura? ¿Podría ser mediante el esfuerzo requerido? Mediante el esfuerzo. Requerido. Entre más esfuerzo se hace más complejo. Ya, podríamos. Está bien. A ver, escuchemos otra opinión. Amílcar, ¿se le ocurre algo? Iván García. Ingeniero, se me ocurre también, podría ser si es que la solución se hizo antes o no. Ok. Vamos a usar un criterio que de repente coincide con Amílcar, no sé si eso es lo que él quiere decir. Bastante natural, ¿no? Sin complicarnos mucho. Como decíamos hace rato, que la complejidad no es absoluta, es relativa. ¿Esto qué quiere decir? Que la complejidad va a estar dada por el grado de conocimiento o desconocimiento de lo que vayamos a hacer. ¿No ve? Es decir, si yo voy a hacer algo que siempre lo he hecho, complejidad no va a tener para nada. Pero si yo voy a hacer algo que nunca antes lo he hecho, seguramente su complejidad va a ser bastante alta. El ejemplo más clásico, yo puedo tener un equipo de desarrollo de software que viene 10 años haciendo software de tiempo real. Si hoy hay que desarrollar un nuevo software de tiempo real, su complejidad va a ser mínima. Pero si ese equipo que 10 años viene haciendo software de tiempo real, hoy le pongo a hacer un software de gestión, que parecería que un software de gestión es más sencillo que un software de tiempo real, pero para ese equipo ese software de gestión podría resultar ser más complejo que hacer otro software de tiempo real. ¿Por qué? Porque los software de tiempo real son muy distintos en cuanto a su desarrollo, desde las herramientas y la relación que tienen con el hardware, que hacer frente a un software de gestión. O un equipo que 10 años está haciendo software de tiempo real, que le pongan a hacer hoy un software de gestión, podría implicar conocer desde herramientas, procesos de software muy distintos. ¿No ves? Entonces, en síntesis, ¿qué tengo que hacer aquí? Aquí es como que me obliga a mirar al equipo. Agarro, vuelco, miro a mi equipo y pregunto, ¿no? ¿Cuál es el grado de complejidad para mi equipo con respecto al proyecto que voy a hacer? Si mi equipo ya ha hecho muchas veces ese software o similares de software, no la complejidad va a ser mínima. Pero caso contrario, su complejidad se va a incrementar. Y el tercer elemento vendría a ser este de acá. Fíjense, aquí debo conocer el software. Aquí
Debo conocer a mi equipo. ¿A quién me faltaría conocer? Al cliente. ¿No? También debo conocer al cliente. ¿Por qué tengo que conocer al cliente? ¿Desde qué punto de vista tengo que conocer al cliente? Desde el punto de vista de la definición, la claridad que tiene en sus requisitos que está planteando. Voy a ver un cliente que necesita un software, pero no tiene ni siquiera claro su propio negocio. Entonces, en una situación como esa, los requisitos no van a ser para nada estables. Van a ser todo lo contrario, hasta caóticos. O, de repente, estoy con un cliente que es un cliente que tiene muy claro lo que necesita. La información lo tiene prácticamente disponible. Y eso seguramente me va a ayudar a que los tiempos, los costos de desarrollo sean menores. En síntesis, estaríamos hablando de que la dimensión del proyecto estaría en función a conocer el software para determinar su tamaño, en conocer al equipo de desarrollo para determinar la complejidad y también conocer al cliente para poder conocer el grado de estabilidad de los requisitos del software que vayamos a desarrollar. Ok, entonces ese es el punto A. Ese es el primer punto que vamos a tomar en cuenta antes de responder cuánto va a costar o cuánto vamos a tardar. El siguiente punto lo vamos a desarrollar en la clase del día miércoles. ¿Ok? Bueno, jóvenes, los dejo. Sigan trabajando en su proyecto. Nos vemos el día miércoles. Hasta luego. Hola, ingeniero.